Muy bien, ahora sí, para continuar y para presentar la primera conferencia, invitamos a acercarse a la licenciada Nélida Cervone, a la licenciada Sonia Almada y a María Lucía Argüello. La licenciada Nélida Cervone está en representación de la Universidad de Buenos Aires, quien ha mantenido en toda su trayectoria académica y profesional un recorrido coherente en el que se distingue su compromiso y defensa de la universidad pública. Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, vicerrectora de la Universidad de Buenos Aires y profesora titular consulta Universidad de Buenos Aires. La licenciada Sonia Almada, incansable luchadora por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con una gran trayectoria académica y un profundo compromiso social, ha logrado llegar a las más altas esferas, llevando la voz de aquellos que sufran en completa soledad, creando la campaña La Voz de los Chicos. Ella es directora de Aralma, Centro de Asistencia, Investigación y Formación en Infancia y Adolescencia, docente e investigadora en Infancia y Adolescencia y coordinadora general del primer Congreso Mundial Violencias. Les pedimos un fuerte aplauso para recibirlos y le cedemos la palabra a la licenciada Nélida Cervone. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a todos. Es muy importante la presencia de ustedes en este Congreso Mundial de Violencias, Niños, Niñas y Adolescentes. Y realmente es importante la participación de ustedes y para nosotros, para Sonia, para mí, para todos los que han organizado este congreso, justamente el objetivo es poder intercambiar entre ustedes y cada uno de los que vaya a participar en este congreso. Por eso la bienvenida es lo que corresponde en este momento, pero que es lo que sentimos. Bienvenidos, este congreso es de ustedes y ustedes son los que van también a marcar el ritmo de lo que aquí suceda. También me parece importante, me parece muy importante, y en primer lugar, agradecer a la gran organizadora de este congreso, que es Sonia y Aralma, son una representación de lo que debe ser una asociación, una fundación, una asociación civil que trabaja denodadamente por este tema de las violencias y los niños y los adolescentes. Ella es la promotora de este congreso y ella es en este congreso la promotora porque es la directora y la promotora de un montón de acciones y de un montón de situaciones de cuidado, de alerta, de alarma y de trabajo conjunto con muchas otras asociaciones. Así que la primera persona a la que se le agradece con todo el afecto y el reconocimiento por su actividad es a Sonia y a su organización. En ella va el respeto, la bienvenida y también el agradecimiento a tantas asociaciones, fundaciones, ONGs que van a participar hoy y mañana en este acontecimiento tan importante. De mi parte creo que represento a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y la Facultad de Psicología y la Universidad de Buenos Aires tienen la obligación de trabajar junto con la comunidad. En su estatuto universitario, la universidad marca la extensión universitaria, el estar inserto en la comunidad, en diagramar acciones justamente en las situaciones más críticas de la comunidad que sostiene a la universidad pública. La universidad pública es sostenida por toda la comunidad de este país, por la comunidad de la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad de Buenos Aires realmente tiene el propósito de retribuir a través de la extensión universitaria, además de todas las otras acciones, la enseñanza gratuita, la investigación y todas las actividades académicas, pero la extensión es un pilar fundamental
y la extensión universitaria es transferir y conectarse con la comunidad, transferir conocimientos gestados por la universidad para que sean posibles a través de las acciones de organizaciones como Aralma y tantas otras que están en este encuentro. Estamos esperando la llegada de UNICEF y seguramente está por llegar, y también en UNICEF, aunque no esté presente la persona que la representa, me parece que debemos un reconocimiento a una organización que en 1959 tuvo mucho que ver con los primeros cuidados y la primera declaración sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en ese momento era llamado de otra manera. Pero UNICEF surge justamente en un momento problemático y difícil que tiene que ver con los niños y los adolescentes en riesgo durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Surge el Fondo de las Naciones Unidas y el preguntarse qué podemos hacer para proteger niños que habían sido totalmente vulnerados en la guerra, de uno y de otro bando, y que habían sido devastados, separados de su familia. Muchos intelectuales en esa época lucharon para proteger a los niños, era proteger, separarlos de los padres para que las bombas realmente no pusieran en riesgo su vida, o era una situación tan difícil que creó tanta situación problemática en niños y adolescentes. Sin embargo, al terminar la guerra, el producto de algo tan siniestro como la guerra fue justamente esa declaración y la constitución de UNICEF, que sigue batallando desde ese momento. Ese momento parecería ser un momento que recordamos, vemos en las películas y estudiamos como un momento tan lejano. Pero sin embargo, aunque no haya una guerra mundial, el estado actual del mundo contemporáneo es un estado realmente semejante en mucho al de aquella situación tan difícil como la guerra. Y hoy vemos los efectos de muchas acciones sobre niños y adolescentes, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Vemos niños que no encuentran un lugar donde vivir, vemos niños masacrados por la violencia de los enfrentamientos, vemos familias desterradas y sin poder encontrar una nación que los cobije. En todo eso y mucho más está presente justamente la violencia de esta época. Esta época no tiene una guerra mundial, pero tiene muchas guerras de esa naturaleza y de otra naturaleza, quizás menos visible en cada uno de nuestros países. Y creo que justamente los niños y los adolescentes fueron rehenes de esa violencia que hoy se presenta de muchísimas maneras. La violencia física es una de esas formas, y la cantidad de niños que pueden evitarse su muerte y sin embargo no es evitado por no tener cuidados en su salud en los 2 primeros años de vida, la cantidad de adolescentes que realmente tienen en este momento en todo el mundo situaciones de aislamiento, de violencia y de violencia contra sí mismos. No nos olvidemos que los accidentes y los suicidios son la primer causa de muerte en la adolescencia. Todas esas formas de violencia, así como muchas otras que van a ir estando presentes en cada una de las mesas que este Congreso se propone abordar, es muy importante tenerlas en cuenta, y me parece que nosotros, las organizaciones como Aralma, UNICEF, muchas otras organizaciones que no nombro, pero que las representan, tanto Aralma como UNICEF, aunque tienen muchas diferencias, junto con la universidad, pueden contribuir a la reflexión, al pensamiento sobre esta época actual. Bienvenida.
Bienvenida. Justamente, te doy la bienvenida, pero hablaba de la importancia de UNICEF en esta mesa y en todo lo que es la lucha por los niños, niñas y adolescentes. Bueno, me parece que un propósito de este congreso es justamente intercambiar, pensar juntos, debatir, y que eso es un esfuerzo que va a rendir sus efectos y que va a realmente proporcionar que algo o mucho salga de este Congreso de Violencia como propósitos, como objetivos. Seguramente será un nuevo Congreso, nuevas acciones, pero que justamente nos comprometen a todos, a las organizaciones, a UNICEF, a cada uno de ustedes, a la universidad pública, en sostener este propósito. En esta época actual, los niños y la violencia, los niños, los adolescentes, sufren situaciones de violencia porque la época actual es una época de violencia, de desajustes, de desigualdades, de grandes progresos, porque no podemos decir que no, grandes progresos tecnológicos y científicos, pero muchas situaciones de desigualdad, violencia y guerra. Y nosotros tenemos la obligación de participar y de debatir para ver las estrategias y los dispositivos que podemos generar. Y en un congreso como este, seguramente el resultado va a ser ese, generar entre todos nuevas acciones. Así que bueno, les doy la bienvenida nuevamente y estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Muy bien, a continuación le cedemos la palabra a la licenciada Sonia Almada para la conferencia inaugural El altar de los niños. Gracias, Tomás. Gracias, Nélida, por las palabras, ¿no? Estimulan. Les doy la bienvenida a todos al primer Congreso Mundial Violencias hacia la Infancia y Adolescencia. Y a ver por dónde empiezo a contar cómo hicimos esto, ¿no? Comenzó desde Aralma. Aralma es un centro de asistencia, investigación y formación en psicoanálisis, dedicado a proyectos de investigación y trabajo en el área de niños, niñas y adolescentes. Trabajamos con hogares, comedores, hospitales, bueno, en diferentes lugares y en la misma institución. Hace algunos años empezamos a asistir a un tipo de crueldad hacia niños, niñas y adolescentes que es distinto. Yo hace 25 años que atiendo personas y la verdad es que vemos que la cuestión está más complicada que nunca. Así que hace algunos años no nos alcanzó con asistir a las víctimas, investigar y mostrar nuestras investigaciones, dar cursos, seminarios. Todos los años nosotros hacemos una jornada dentro de la UBA en la Facultad de Psicología. No nos alcanzaba con todo eso e iniciamos una campaña, La Voz de los Chicos, que todos ustedes ya conocen, por una infancia sin violencia. Suena medio ingenuo, ¿no? Empezó tímidamente desde redes sociales, con algunas fotos. Primero nos equivocamos, no aprendimos de UNICEF todavía mucho, y empezamos a mostrar, qué sé yo, imágenes crueles. El niño en Siria, no nos daba bolilla a nadie. Nadie quiere ver lo que les pasa a los chicos, así que fuimos buscando diferentes formas de intervención. Seguimos trabajando con los niños y formas de intervención donde la imagen no sea tan fuerte, pero poder llegar a contar lo que les está pasando a los chicos. Recibimos una carta del Papa Francisco, que la verdad es que fue demoledora en varios sentidos y muy satisfactoria, porque acompañaba la causa el año pasado y este año el Congreso. Lo tomamos como una posición política de erradicación de las violencias hacia la infancia y esperamos que así sea. Yo tengo el anhelo que también desde un líder religioso se acompañe una causa como esta. El Congreso fue armado, comenzó como una jornada, no nos alcanzaba. Perfecto, me dicen que hable cerca del micrófono. Comenzó como una jornada, no nos alcanzaba el día para una jornada para mostrar todas las violencias que queríamos
poder trabajar y con todos los especialistas. Me acerqué a hablar con la decana, me dio permiso para armar un congreso, para sacar el congreso de la universidad, porque todas nuestras jornadas eran dentro de la universidad, y gracias al director de la biblioteca y a la diputada García conseguimos este espacio, que no es el espacio físico en cantidad de personas para alojar que hubiésemos querido, pero sí nos parece el espacio simbólico necesario para comenzar esta causa, ¿no? O por lo menos para seguirla. Así que estamos muy agradecidos también con eso. Nuestra idea del Congreso es poder primero visibilizar las violencias que sufren miles y miles de niños alrededor del mundo, todo tipo de violencias. Vamos a tratar de debatir acerca de todas para poder crear políticas públicas de infancia que hoy están ausentes. Políticas de amparo y protección para todos los chicos en Argentina, en Latinoamérica, el Caribe y en el mundo. Yo preparando esta apertura elegí algunos extractos de experiencias que me gustaría contarles para acercarme un poco a lo que yo hago, que es la clínica, a lo que todos hacemos en Aralma, y que sepan de qué tipo de dolores estamos hablando. Por ejemplo, la niña del monobloc. Desde muy chiquitita tenía la sensación de ser golpeada desde que estaba en la panza de su mamá. A los 6 años se convirtió en el escudo para que su mamá no recibiera tantos golpes. Invariablemente, todas las tardes de su vida, la niña del monobloc se arrodillaba frente a un altar pequeño de muñecas y rezaba. Y rezaba pidiendo que el padre no volviera esa noche. Invariablemente, todas las noches el padre regresaba. Y ella lo veía llegar por la ventana aterrorizada. Él golpeaba la puerta, ella preguntaba quién es y él contestaba con el apellido. Ahí comenzaban los gritos, el alcohol, los golpes, el llanto. A los 8 años, el tío la tomó de novia. Así que cuando la niña del monobloc quería dormir y necesitaba dormir para el otro día ir a la escuela, el tío la despertaba. Al otro día iba a la escuela, llegaba de la escuela, tenía que limpiar un poco la casa y a la tarde tenía que ir al negocio familiar, un expendio de galletitas y pan, y trabajaba todas las tardes mientras los niños jugaban afuera. La niña del monobloc rezaba, el hijo de los psiquiatras no. Su altar lo había construido en la computadora. Cuando empezaban a volar platos, vasos, todo, él llegaba fuerte, rápido, corriendo a donde estaban los padres y les decía, no se maten. Y subía corriendo a su cuarto y ahí se quedaba, frente a la computadora en sus juegos online y esperaba horas, eran batallas campales, horas, aunque tuviese frío, aunque tuviese hambre o aunque se le escapara la caca. A la que se le escapaban las palabras y no la caca era la niña fatal. La niña fatal es una niña que llegó al consultorio de top y mini short. Imitaba el baile del caño. Era realmente muy llamativo verla, ¿no? Muy pequeña, muy exuberante. La madre decía, cuenta demasiado, y a ella se le seguían escapando las palabras hasta que contó que un amigo del padre, el padre era una celebridad, el amigo del padre era otra celebridad, le pedía este mismo baile cuando estaban solos. No le creyeron, nadie le creyó. Ella armó su altar frente a un espejo y todas las tardes lo que hacía era bailar, armar coreografías para poder soportar el dolor, una forma de exorcizarlo. A la hija de la fe la conocí de adulta. En su casa no había habido baile, ni música, ni nada. En nombre de Dios no había tenido ni ropa, ni útiles escolares, ni nada, nadie la abrazaba. Lo único que podía hacer era ir al colegio, cumplir con eso, que gracias que la mandaban, y a veces tenía que ir sola, se levantaba sola, y limpiaba, planchaba desde muy, muy pequeñita. Había armado un altar en la cocina, era como una especie de esquinita donde tenía un par de libros viejos, fantásticos, los que leía para escaparse de semejante dolor del desamparo, ¿no? Hace poco encontramos a una niña
deambulando por el conurbano sola, muy, muy lastimada. Había sido vendida 4 años, había sido vendida para la prostitución. No sabía decir su nombre, solo gritaba y gemía. Hoy está en el lugar de abrigo, la están cuidando y su altar lo consiguió armando corazones, dibuja y dibuja sin parar, y algo de su nombre empezamos a conocer. También hay adultos que llegan a la consulta muy, muy lastimados por las consecuencias de la violencia sufrida en la infancia. Una joven de 34 años no puede parar de llorar. Ella relata que todas las noches lloraba por un montón de cosas que le pasaban en la casa y en la escuela, pero los adultos que pasaban a su lado la miraban sin verla. Hoy ella espera poder armar una familia, pero realmente no puede parar de llorar. Conocí a este joven a los 29 años. A los 15 se había recluido en su habitación. Yo lo llamé a ese síndrome hikikomori. No lo llamé yo hikikomori los japoneses. Yo lo llamé síndrome de autoencierro. Hay muchos jóvenes en esa situación en Argentina y en el mundo. A los 29 años estaba encerrado en una habitación desde los 15. Se había encerrado allí para escapar de las humillaciones y los golpes y los gritos del padre. Estuvo ahí encerrado sin hablar con nadie, sin ver a nadie, totalmente rodeado de basura. Con muchísima ayuda terapéutica salió y hoy su anhelo es vivir en el campo rodeado de animales y nunca, nunca de adultos. Hay una profesional exitosa que mide su vida según los likes que recibe. Está todo el tiempo mirando las redes sociales a ver quién le puso me gusta y quién no. Como si pudiese medirse la vida de alguna manera, ¿no? Así. Y hay una pregunta que la salta todas las noches. ¿Por qué no puede resistirse al sexo forzado? ¿Por qué no puede resistirse al sexo forzado? A veces, cuando puede ser un poco más valiente porque le cuesta mucho, se contesta, ¿será porque el padre la abusó de niña y la dejó totalmente sin defensa? Hay otra gente que llega a la consulta sin ganas de vivir. Un joven llegó con 3 intentos, cuenta relatos despiadados acerca de cómo lo han tratado los adultos que lo criaron, porque tampoco se pueden llamar ni padre ni madre, y tiene la sensación de haber querido morir desde que estaba casi en el jardín de infantes. Hay algunos casos internacionales, nosotros vamos a ver muchísimos casos durante estos 2 intensas jornadas. Me gustaría contarles un par de colegas que andan por aquí. Casi entrando a la adolescencia, a los 12 años, un joven de Medellín se une a un grupo armado para escapar de la miseria, la pobreza y desamparo total de su hogar. No puede soportar el frío terrible de las montañas que le calaban los huesos, así que logra escapar, porque es difícil cuando uno se mete en el grupo armado después salir, logra escapar, y hoy padece una abominable enfermedad porque se le quedó metido el miedo en el cuerpo, y se trata, bueno, todos los días tratando de curarse. Hay un niño refugiado también que me contaron, que es africano, podría ser sirio, como contaba Nélida, o cualquier otro lugar del planeta, que se trasladó a Argelia junto a sus hermanos, también para salir de la miseria, el desamparo y la atrocidad en la que viven. Trabajó muchísimo, juntó el dinero y se lo dio al traficante de personas para que lo cruzara el Mediterráneo. Por supuesto lo estafó, lo secuestró junto a otros niños, lo mantuvo a él y a los otros niños esclavizados y viviendo en condiciones infrahumanas. Logró, al final, ni siquiera escapar, los dejan, los abandonan después de un tiempo de esclavitud de todos los tipos, y logró cruzar a España. Hoy se atiende en un hospital de Andalucía, le duele todo el cuerpo. Fibromialgia le dicen a esa enfermedad. Cada uno de estos niños armó un altar, los que pudieron armaron un altar para suplicar que cese el dolor del hambre, de la miseria, del desamparo, del abuso, de la humillación.
no funcionó. Las consecuencias de la violencia vivida en la infancia, si lográs sobrevivir, lo que hacen es hipotecarte la vida. Son muchísimos años para tratar de recuperarse. En los casos y en las condiciones en que esto es posible. Ustedes piensen que en la marginalidad, la exclusión y la pobreza esto no es posible. No es fácil recuperarse porque no hay lugares donde recuperarse. No tenemos los espacios, por eso es absolutamente importante y este congreso tiene como objetivo crear documentos, discusiones, debates para crear políticas públicas, como les decía al principio, de protección de la infancia. Freud decía que el trauma, ese evento que rompe la homeostasis del aparato, no deja de repetirse a lo largo de toda la vida. A mí me gusta agregar que no deja de repetirse con uno y con el otro, porque no te deja ser amado, ni amar, ni crear, ni trabajar. Y trae consecuencias de repercusión de la violencia también con los demás. La violencia no afecta a una sola persona, afecta a todos los demás. Ustedes vieron que escarbando y escarbando en cada una de las vidas de niños, adultos o adolescentes, siempre llegamos preparó una performance que se llamó Ritmo Cero, Marina Abramovic, una artista serbia. Ella ubicó 76 objetos sobre una mesa, 76 objetos que podían ser utilizados para el dolor o para el placer. Agua, rosas, pétalos, sedas, sogas, un arma cargada, cuchillo, y ofreció ser el objeto. Yo voy a ser un objeto, durante 6 horas pueden hacer conmigo lo que quieran. Todo comenzó tímidamente, la gente se acercó, la roció con agua, la acarició con los pétalos de las rosas, la ataron a un objeto, la cambiaron de posición, le empezaron a cortar la ropa, le cortaron la cara, la abusaron sexualmente varias veces, hasta le pusieron el arma cargada en la cabeza. Muchos años después, Marina Abramovic contaba que se sintió totalmente violada. Y esta performance dejó como enseñanza que en condiciones favorables algunas personas pueden ser muy, muy crueles. Y cuando una persona no puede defenderse, dejamos las condiciones favorables. La niñez tiene eso como condición, la indefensión y la vulnerabilidad. Necesitamos crear las condiciones para no dejar las condiciones favorables para la crueldad y para la violencia hacia los niños. Vieron que hay una premisa social que es que el cuerpo del niño le pertenece al adulto y se puede hacer cualquier cosa, desde amarlo tiernamente, educarlo, ayudarlo, acompañarlo, alojarlo, hasta comercializarlo, devastarlo, maltratarlo. A mí me parece que nosotros necesitamos resignificar ese concepto de la infancia. La infancia no puede ser eso que el adulto hace con el niño, la niña o el adolescente. Necesitamos cambiar eso. Y el último concepto que quisiera dejar, que es de Judith Butler, una filósofa estadounidense. Ella habla del sujeto telescópico. Utiliza el concepto para hablar de la invasión a Irak, del sujeto apoltronado en un sillón mirando la invasión de Irak a través de las cámaras, donde la lente ni del rifle lo toca, ni la lente de la cámara lo toca. Y con un solo clic, si querés, desapareces de la escena del dolor. A mí me gusta a eso agregarle que tampoco tenés la mirada del dolor de las víctimas. Y la pregunta que a mí me aterroriza hace años y que quiero dejárselas para que nos interroguemos todos juntos y estos días trabajemos acerca de esto es si estaremos convirtiéndonos en sujetos telescópicos de la infancia vulnerada. ¿Lo estaremos haciendo? Gracias. Muy bien, para continuar con otra de las conferencias, Crianza sin violencia,
Le cedemos la palabra a María Lucía Argüello. Ella es representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de UNICEF e integrante del área de protección de derechos. Hola. Hola. Vamos a ir así. Primero, bueno, agradecerles, pedirles disculpas por la demora. No calculamos la dificultad para llegar. Perdón. Una aclaración más. Mi puesto en UNICEF es oficial de protección de derechos y lo aclaro porque representante en UNICEF es la persona que representa a la institución en el país, que es en este caso Roberto Benes, que es un italiano que llegó recientemente a la Argentina y probablemente muchos no lo conocen, vino a reemplazar a Florence Bauer. Y bueno, lo aclaro solamente porque es el cargo de mayor autoridad en la oficina a nivel nacional y entonces me parece que si bien a nosotros no nos dice nada, institucionalmente tiene un sentido. Bueno, la presentación que me antecedió me dejó un poco en shock. Si bien obviamente no es lejano el tema, trabajamos por estas cuestiones cotidianamente. Tenemos por ahí otro trasfondo, o sea, abordamos el tema desde otro lugar, ¿no? Porque no tenemos espacios terapéuticos, no trabajamos con pacientes. Y desde UNICEF tenemos la mirada puesta en la promoción de los derechos, garantizarle el acceso a los derechos a todos los niños. Entonces no vamos al caso particular, sino que tratamos de trabajar para generar las condiciones de posibilidad del acceso a los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, tanto en Argentina como obviamente en todo el mundo. ¿Yo podré poner la presentación? Lo tengo también acá. Si no lo pongo ahí. Bueno, perdón, ¿eh? La tienen. ¿Si la pueden poner? Perfecto. Bueno, hay muchas cosas. Igual puedo empezar, porque digamos que... por las dudas. Bueno, ¿cómo no? Ahí está. Como les decía... a nosotros nos pidieron en esta oportunidad que hablemos de la experiencia, de la iniciativa o proyecto que se llama Crianza sin Violencia, que estamos llevando adelante. Pero me parecía que en el marco de este congreso y como en un momento de apertura, habría un poco de falta de hacer un poquito mención del marco desde el cual nosotros trabajamos, ¿no? Y desde dónde se enmarca esta iniciativa que se llama Crianza sin Violencia. Por favor. La siguiente. Esto ya lo saben, lo mencionó recién Sonia. Cada 5 minutos hay un chico que se muere en el mundo a causa de la violencia. 1 de cada 10 niñas han sufrido abuso sexual. 1 de cada 3 adolescentes es víctima de bullying en la escuela. Y todas estas situaciones son comunes en casi todo el mundo, ¿sí? Se estima que hay 120 millones de niñas y niños y 73 millones de niños que han sido víctimas de abuso sexual. Y hay más de 1 billón que reciben castigos físicos cotidianamente. Estos datos globales, ¿no? Y ahí les puse el link de End Violence, que es una iniciativa que promueve UNICEF en alianza con otras organizaciones en pos de prevenir la violencia. Y creo que cabe destacar lo que señala Marta Santos Páez, que dice, bueno, además, aun cuando las cifras que acabamos de mencionar son alarmantes, solo muestran una pequeña parte del problema, ¿sí? Esto es una cosa que tenemos que tener siempre en mente cuando hablamos de violencia, de abuso, que las situaciones que emergen, que se denuncian, sobre las cuales existe respuesta, son una mínima parte respecto del total. Entonces el problema sobre el que tenemos que trabajar es aún mayor, aún más grande de lo grande que es y lo que tenemos identificado. Y me pareció también poner en las diapositivas siguiente y en la siguiente
ahí están los links. Esta presentación la puedo dejar, así la usan si quieren. Y en la siguiente diapositiva yo puse un resumen del marco normativo que existe. O sea, los derechos de los niños a no ser víctimas de violencias están garantizados en un montón de normativa, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Una breve síntesis, ¿no? Obviamente la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente en su artículo 19, que digamos que compromete a los estados a proteger a los niños de cualquier tipo de violencia, maltrato, abuso, negligencia. También el Comité sobre los Derechos del Niño ha hecho 2 observaciones generales que son como documentos donde se expresan en profundidad sobre ciertos temas, y tanto en la observación número 8 como en la número 13 abordan el derecho del niño a no ser víctima o objeto de ningún tipo de violencia. Por último, a nivel nacional tenemos la ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, y ahí está plasmado el compromiso de cumplir estos derechos que están consagrados a nivel internacional, que ya son también parte de nuestra Constitución por la adopción de los tratados, pero los plasma en cómo debería ser en Argentina esta respuesta para prevenir y para promover los derechos de los niños contra la violencia. Todavía hay mucho por hacer, ¿no? Tenemos la ley, ya cumplió 10 años, se han creado instituciones y todavía trabajamos mucho y fuertemente para difundirla y sobre todo para abogar para que existan los organismos que estén en condiciones y tengan la capacidad de responder a la demanda, a la necesidad, a la posibilidad de recibir las denuncias de los niños que tienen situaciones de violencia y a la posibilidad de responder de manera adecuada, ¿no? A veces tenemos una secretaría a nivel nacional, tenemos secretarías a nivel provincial, sin embargo muchas veces en los lugares donde la violencia ocurre, que como vemos es en todos lados, no hay presencia, no hay capacidad de respuesta oportuna y de calidad, ¿sí? Y si bien nosotros por ahí acá estamos todos muy familiarizados con esta cuestión del enfoque de derechos, o sea, el niño es un sujeto de derechos, o sea, tiene los derechos de un adulto y además tiene un plus de protección, que es lo que le garantiza la Convención y es lo que también apunta a garantizar la ley de la 26061. O sea, ofrecer esa protección, porque como decía Sonia, son más vulnerables. ¿Por qué? Porque son más débiles, porque tienen menos fuerza para defenderse, ¿no? Bien, entonces la ley 26061 también nos da el marco para la protección de contra la violencia de los niños y niñas. Y una mención que quiero hacer es que en el Código Civil, en el nuevo Código Civil que entró en vigencia en el 2015, existe un artículo, que es el 647, donde se habla específicamente de la prohibición del ejercicio de malos tratos contra los hijos, ¿sí? Contra los niños en general, pero contra los hijos especialmente. Porque recién cuando Sonia decía, estamos acostumbrados a que los niños pueden ser objeto de lo que quieran los padres, y bueno, eso es sobre lo que estamos tratando de trabajar y tratando de esa mentalidad de pensar que el niño me pertenece o es una extensión de mi vida, una extensión de mi dominio. No es así. Es una persona que tiene derechos y que obviamente como padre deberíamos garantizarlos, pero si no lo hacen los padres, toda la sociedad tenemos una responsabilidad en ese sentido. Y por eso todos los resortes de protección que se crean desde los estados, ¿sí? Bueno, estoy pasando rápidamente esto. Me parece que seguimos a la próxima. Bien, yo acá les quería señalar que tenemos todos responsabilidad. Las familias en el cuidado primario, ¿no? Los padres, las madres, o sea, son los principales cuidadores de esos niños y por ende los que deben velar por ese desarrollo pleno, potencial del niño. Pero también los estados nacionales, provinciales y municipales, generando las condiciones para que las familias puedan dar la respuesta y el cuidado adecuado, ¿sí? Por eso vemos muchas políticas que tienen que ver, no sé, la asignación universal por hijo, distintas políticas que apuntan a posibilitar o generar condiciones favorables por parte de las familias para generar el cuidado que corresponde. Bien,
Y no queríamos dejar de mencionar a los efectores públicos, ¿sí? Los maestros, los médicos, tienen una responsabilidad, lo establece la ley, o sea, tienen que arbitrar los medios cuando encuentran evidencia de violencia en un niño. Y no pueden comentárselo a la madre, que muchas veces, con o sin deseo de perjudicar al hijo, son de alguna manera favorecedores o posibilitadores de que esa violencia sea ejercida y continúe existiendo. Entonces, hay mecanismos que hay que defender, hay que hacer las denuncias, porque más vale hacer una denuncia errónea que no atender ante la evidencia o ante el indicio de una violencia ejercida contra un niño. Bien, y por último, los operadores de niñez, obviamente, que es el órgano que crea la ley, y la comunidad en su conjunto, ¿sí? Si nosotros vemos un niño en la calle, de algún modo somos responsables, solidariamente responsables como comunidad, ¿no? Entonces, también ahí me parece que hay que tomar el guante, ¿no? Y saber que como sociedad somos responsables de poder cambiar, aunque sea en alguna medida, esta situación. Vamos a la siguiente. Me parece que es importante, nosotros desde UNICEF tratamos de generar información. O sea, porque así como decíamos que sabemos que hay un montón de violencia, pero no se registra, no es conocida, pasa desapercibida. Bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer es poder relevar y poder dejar de alguna manera documentada los casos donde ya sabemos que esto ocurre. Entonces, hicimos el siguiente. Uno de los informes que hicimos se llama La violencia contra niños y niñas en el ámbito del hogar. Es un análisis pasamos a la siguiente, es un análisis de la encuesta de condiciones de vida de niñez y adolescencia, y específicamente sobre el capítulo de cuidado, o sea, cómo se ejerce la disciplina infantil dentro del hogar. Acá puse todo porque uno no le gusta recortar, ¿no? Pero hay dos cosas para señalar muy importantes. Cuando en la encuesta se le preguntó a las familias si consideran que el castigo físico debe ser utilizado en la crianza, solo el 3,7% de la gente considera que sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es poquito. Muy pocos de nosotros consideramos que el castigo físico o el castigo violento es una forma de disciplina. Sin embargo, cuando vamos a ver sobre las prácticas, cuando el encuestador le pregunta a la madre, bueno, y en el último mes a este hijo tuyo le pegaste con algo, ¿cómo lo disciplinaste? Ahí aparecen las alarmas. El 10% utilizó formas de castigo severo, que ahora les voy a decir qué son el castigo severo: es darle una paliza, es pegar con un cinturón, un objeto contundente, o dar cachetadas, golpear, ¿sí? Eso es castigo severo. El 40,5% utilizó castigo físico, que no se entiende como severo, pero quiere decir golpear, tirar del brazo, pegarle una patada, ¿sí? Un zamarreo, un chirlo. Esas cosas son castigo físico no severo. Y por último, el 63,3% señaló haber agredido verbalmente a su hijo. Y bueno, y esto es una de las formas de violencia que más ocultas tenemos, porque por ahí no lo consideramos como violencia, y sin embargo un grito, una amenaza o un insulto son formas muy violentas de dirigirse a los hijos. Uy, ahí me di cuenta que se puede escuchar más fuerte. Que se puede escuchar más fuerte. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Es donde les comentaba las cantidades de gente que utilizó los distintos métodos, ¿no? Lo llamó tonto, le gritó, le dio un chico. Son los distintos tipos de violencia que les comentaba antes. En la siguiente diapositiva lo que podemos ver es cómo afecta entre mujeres y varones, ¿sí? No es significativo, o sea, no es muy significativo por de pronto. El castigo físico afecta un poco menos a las mujeres que a los varones. Esto es en la crianza, ¿no? Que no es lo mismo que después si hablamos de abuso u otras cuestiones. Y las mujeres son un poquito menos agredidas
agredidas verbalmente. Pero digamos que es bastante preocupante en términos generales. El 71% de los varones, sobre el 71% de los varones y sobre el 77,8% se ejerce violencia. Digamos que igual esta no es la peor de las violencias, ¿no? Sin embargo, es una de las que atraviesa la crianza de todos los niños, porque estamos hablando de porcentajes muy altos. Esta es una encuesta que es probabilística, o sea, que representa fidedignamente a nuestra sociedad en cómo criamos a nuestros chicos. Por último, la siguiente diapositiva menciona brevemente algunos otros aspectos que nosotros le llamamos factores de riesgo. Digamos que ser varón te pone en mayor riesgo que ser mujer a la hora de recibir castigos violentos en tu hogar. A medida que aumenta el clima educativo, esto es el nivel educativo de los padres y de la familia en conjunto, disminuye la posibilidad de recibir castigos violentos. Entonces ahí también se conecta con la apuesta a mejorar la educación general, porque en donde hay más educación hay menos castigos violentos. Una cosa que llamaba la atención es la actitud de la mujer frente a la violencia. Ahí llama la atención que cuando las mujeres consideran que pueden, o sea, que su pareja, el hombre, puede ejercer violencia contra ellas, coincide con que ejercen mayor violencia contra los chicos, ¿no? Es como una situación donde ellas se ponen en una situación de vulneración y a su vez vulneran más a sus hijos en este sentido. Bien, pasamos rápido porque esto lo pueden acceder, o sea, es información que está disponible en la página web, pero me parece que está bueno porque da contexto y funda el porqué de lo que nosotros hacemos. O sea, estamos haciendo un proyecto de crianza sin violencia porque está aprobado, tenemos evidencia de que la violencia atraviesa a gran parte de las familias. Otro trabajo que hicimos en colaboración con el programa de las víctimas contra las violencias, lo que nos mostraba ahí, bueno, son datos de casos denunciados, ¿no? 9.727 casos de niños que denuncian situaciones de distintos tipos de violencia. Estos datos son de 2009 a 2013. Lo que llama la atención, podemos pasar 3 diapositivas. Esta la pasamos. Uy, perdón, esta quedó con todo el... uno por uno. Ahí está. Bueno, y ahí pasamos. Ya lo dijimos. Pero no quiero dejar de decir la última parte, entonces estoy tratando de hacer todo. Bueno, seguimos. Bien, estos son 9.727 niños víctimas que han llamado a la línea número 137, ¿no? No es que son las únicas, son los que llamaron a este número. Llama la atención que solamente 5.215 agresores, o sea, como que parecería que hay un agresor cada 2 víctimas. Y también en la siguiente diapositiva vamos a ver que es importante el vínculo con la víctima. Padre representa el 76% de los casos. Eso es un dato muy fuerte, ¿no? Porque la gran parte de las familias tienen un padre, un referente parental y en el 76% de los casos esta persona que debería ser quien garantiza, quien cuida, quien protege en el hogar es quien es el agresor. Bueno, también existe un 9% de agresores que son las madres, el 13% que son los padrastros, y en algunos casos aparece la pareja, en el 2% nada más. Esto tiene que ver con que las niñas cuando son adolescentes a veces ya forman parejas y son víctimas de violencia y queda registrado también como niñas porque tienen menos de 18 años. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es un ejemplo, o sea, el artículo muestra un montón de datos, ¿no? Y va por los distintos tipos de agresores y los distintos tipos de violencia. Pero yo acá quise destacar
Dice víctimas de agresiones del padre por género según grupo de edad. Y miren, de 0 a 5 años es la mayoría de las víctimas, o sea, cuando son más chiquitos, y aún más varones que mujeres. Eso llama la atención. Sin embargo, también llama la atención cómo se revierte la tendencia de varones y mujeres en la medida que crecen. Porque de 11 a 15 ya empiezan a ser menos los varones que las mujeres, de 16 a 18 muchos menos. Si bien son menos casos, son muchos menos. Esto tiene que ver con la capacidad de respuesta que tiene el niño, ¿no? La vulnerabilidad de la que hablábamos. En la medida que el niño crece y es adolescente, y sobre todo si es varón, tiene más capacidad de defenderse y entonces el agresor busca una víctima más fácil, generalmente. Bien, seguimos. Un trabajo que hicimos también con el programa de las víctimas más adelante, que era sobre abuso sexual específicamente. El trabajo anterior era sobre todos los tipos de violencia y entonces aparecía la violencia emocional, la violencia sexual, la violencia económica, otros tipos de violencia. En el segundo trabajo, que es lo que pudimos, para que no se ve bien ahí, lo que queríamos mostrar también es el vínculo que tienen los niños con los agresores, o sea, quiénes son los agresores de niños víctimas de abuso sexual. En la mayoría de los casos son familiares, 53,9%, familiares, padre, padrastro, tíos, ¿sí? El 30% son conocidos no familiares, el amigo de la chica que contaste vos, ¿no? Gente cercana en la cual uno piensa que tenemos confianza y entonces están expuestos los chicos y bueno, se convierten en agresores sexuales. Y en un 10,8% son desconocidos y bueno, generalmente los desconocidos, cuando uno lo cruza por edades, resulta que en su mayoría son las víctimas sexuales, chicas adolescentes, que son más víctimas de desconocidos, porque tienen mayor salida de la casa, ¿no? Van, vienen y entonces ahí aparece el desconocido como una figura más fuerte. Bueno, y un dato que nos pareció relevante es quién es el que acompaña a la víctima a la hora de la denuncia, ¿no? Porque, bueno, es un proceso difícil llegar a la decisión de denunciar o poner fin a una violencia y en el 73% de los casos es la madre, ya sea varón, ya sea mujer, ¿no? Y entonces, bueno, ese es ahí también un poco nos muestra quiénes son las personas más sensibles a poner fin a esta cuestión, ¿no? Y coincide también con la cantidad de agresores que en la mayoría de los casos son hombres. Bien, seguimos. Seguimos en la siguiente diapositiva, una más, que es la que les comenté recién, y esto es una breve mención al relevamiento de niños sin cuidados parentales en Argentina, que es de 2014, que se hizo con la CENAF. Es relevante porque son los casos donde hubo que tomar una medida de protección excepcional, que es lo que prevé la ley 26061, que quiere decir que los padres no estaban en condiciones de ofrecer cuidado adecuado a esos niños, y entonces hubo que tomar una medida de separación. En 2014 había 9.219 niños en esta situación, o sea, que fueron separados de sus familias porque no los podían o no los cuidaban adecuadamente. Y es muy importante, ahí en esta diapositiva, el 52,6% de los casos era por violencia y maltrato. Esa es la principal razón por la cual se separan a los chicos de la familia. Otras razones son abandono, abuso sexual y algunas otras que son menos relevantes por la proporción. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver son las edades de los niños que se encuentran sin cuidados parentales. De 0 a 5 años son el 24%, de 6 a 12 el 40% y de 13 a 17 el 36%. Esto, bueno, lo quería poner lo quería resaltar
Primero porque hay como una idea de quiénes son los chicos que están en el sistema de protección, quiénes son los chicos que están para ser adoptados, ¿no? Es otro capítulo, pero me gustaría dejarlo un poco en la mesa, porque creo que si este de 0 a 5 lo desagregáramos, encontraríamos muy poquitos de 0 y muchos de 3 a 5. Y bueno, es como otro de los mitos, otro de los cambios de mentalidad que tenemos que hacer respecto de quiénes son los chicos que están en nuestro país sin cuidados parentales, y sobre todo en relación a la cuestión de la adopción, que si bien ha mejorado mucho el sistema y hay mejores reglas y demás, hay como una idea de que los chicos que están en adopción son un montón y son bebés, y no es así, son chicos más bien grandes y que han sido, en la gran medida de los casos, víctimas de abuso. Y no son chicos que no tengan familia, porque tienen familia, pero no pueden ejercer el cuidado adecuado. Y ahí nosotros acá no estamos haciendo un análisis de las causas del maltrato, o las causas, ¿no? Porque ahí también hay situaciones de enfermedad de salud mental. Bueno, hay un montón de cuestiones que efectivamente la causa es maltrato, y sin embargo uno podría favorecer las condiciones para que esa familia pueda realizar un cuidado adecuado y ser una familia protectora, y por ahí no es tan fácil llegar a hacer eso a lo largo y a lo ancho del país, en el conurbano profundo, en un montón de lugares, ¿no? Bien, todo esto como contracara de lo que dijo Sonia, ¿no? Sonia habló de casos particulares, de historias, de personas. Nosotros les queríamos aportar un poco la mirada más global, el conjunto de los chicos y cómo más o menos, cuál es la situación que conocemos respecto de esta situación en Argentina. Pasamos a la siguiente. Muy brevemente, como yo les decía, yo trabajo en el área de protección de derechos, se llama Protección y Justicia para Niños y Niñas, y acá tenemos varias prioridades, ¿no? Pero nuestro objetivo de estos 5 años que empezaron en el 2016 y terminan en el 2020 es contribuir a que a finales de 2020 los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los que están en situación de mayor desventaja, se beneficien de un entorno de vida libre de violencia, un sistema de protección de infancia que les garantice una respuesta oportuna y de calidad, y de un sistema de justicia juvenil acorde a los estándares internacionales. Bueno, ese es nuestro paraguas, ese es nuestro objetivo. Nosotros hacia ahí vamos, y todas las cosas que trabajamos y que vamos haciendo tienen que contribuir a esto. Y uno de los primeros, nosotros le llamamos resultados, es prevención de violencia y promoción de derechos. Digamos que en este conjunto de actividades es donde se enmarca la iniciativa de Crianza sin Violencia. Todo esto. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, digamos, este objetivo de prevención de violencia y promoción de derechos, lo que buscamos es fortalecer las habilidades parentales para proporcionar un entorno libre de violencia y adoptar conductas que prevengan la violencia, el maltrato y el abandono. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos propusimos a través de 2 líneas de acción, una que tiene que ver con un programa de promoción de habilidades parentales orientado a la crianza sin violencia, y otro que tiene que ver con campañas de difusión para prevenir y erradicar la violencia contra niños. Yo destaqué las 2 iniciativas que tienen más que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La realidad es que trabajamos en cuestiones de abuso, un montón de otras cosas, ¿no? Pero este es bien el foco a lo que estamos hablando acá. En la siguiente diapositiva paso a contarles brevemente la iniciativa Crianza sin Violencia. Lo que hicimos fue una alianza con 2 organizaciones que se llama ELA y Encuentro entre Padres, porque queríamos hacer una iniciativa que llegara a las familias, ¿sí? El Encuentro entre Padres tenía una metodología que estaban utilizando en la Ciudad de Buenos Aires con mucho éxito en los CPI, Centros de Primera Infancia, y entonces hicimos como una suerte de, yo le digo un Frankenstein, porque casamos 2 partes, ELA, que tiene todo su trabajo en género y en violencia contra la mujer, y la parte de crianza, que es la parte que aporta Encuentro entre Padres. Tratamos a partir de estas 2 instituciones formar un equipo y hacer una propuesta que
trabaje en 2 niveles. Uno que tenga que ver específicamente con el trato sobre los niños y, digamos, en la crianza. Ahora les voy a mostrar un poco de qué se tratan los talleres. Y otro que tenga que ver con empoderar a las mujeres y visualizar el problema que hay de la violencia contra la mujer, porque sabemos que donde hay violencia contra la mujer hay violencia contra los niños, y si las mujeres no saben que están siendo víctimas de violencia contra ellas, muy difícilmente también detecten que se ejerce violencia contra sus hijas especialmente, pero también sus hijos, ¿sí? Bien. Así como resultados, este proyecto empezó en 2016, se realizó un piloto en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Salta. Tuvimos 572 participantes, hubieron más de 68 talleres y lo bueno, digamos, para destacar de esto es que en todos lados donde, o sea, UNICEF trabaja a nivel nacional y en las provincias. En cada provincia donde vamos nos dicen queremos el taller los talleres de crianza, como que hay una demanda, hay una avidez por parte de la sociedad en general de trabajar estas cuestiones. Entonces, este año se amplió el objetivo y no solamente trabajamos en Buenos Aires y Salta, sino que también en Entre Ríos, Misiones y Santiago del Estero. En los casos de estas 3 provincias está empezando en este semestre. Así que de ahí no les puedo contar muchos resultados. Básicamente la iniciativa de Crianza sin Violencia tenía 2 grandes ejes. Uno, que eran los talleres para madres, y el segundo es la formación de talleristas. O sea, nosotros lo que queremos es hacer una metodología que permita que un montón de gente involucrada con la temática de la crianza y de, digamos, cercana a las familias y a los niños en el territorio nacional, tenga una guía, una herramienta que le permita usar un dispositivo para abordar la situación. Y ahora les voy a contar un poco de eso. Entonces, en el taller de madres nos sirve como una especie de, primero, trabajar específicamente con esas madres que están presentes, ¿no? Pero además también nos sirve como una experiencia, como modelo para los talleristas que se están formando, para que vivan y vean cómo es la dinámica, cómo es la estrategia, para que después lo puedan replicar, habiendo de algún modo conocido y no solamente a partir de leer un manualcito o leer una guía, ¿sí? En los talleres los disparadores son padres, básicamente cuál es el rol de los padres, ¿no? Hay todo un tema con la autoridad, la diferencia entre autoridad y autoritarismo, la importancia de que el padre ejerza un rol de autoridad dentro del hogar, una autoridad con amor, desde el respeto y desde el reconocer que el hijo es un sujeto de derecho y que es una persona en sí misma y que uno tiene que generarle las condiciones de posibilidad para desarrollarse plenamente. No imponerle las cosas por la fuerza, sino todo lo contrario. Bien. El segundo taller tiene que ver con cómo poner límites, entonces se trabaja sobre las dificultades que hay en la crianza para poner límites. Creo que lo que es importante, más allá de los temas que, si bien son importantes, pueden ser un poco casuales. Uno podría hacer un taller que empiece por otro tema y termine saliendo la misma, digamos, el mismo resultado. Nosotros lo que apuntamos es que la crianza es un momento difícil. Y las familias, y sobre todo muchas mujeres, están solas a la hora de la crianza. Entonces lo que nosotros creemos es que hay que promover espacios de contención, espacios de encuentro y espacios de compartir experiencias entre personas pares, entre personas que se encuentran en las mismas circunstancias, enfrentando los mismos desafíos. Es bueno porque uno cuando va a los talleres se da cuenta que en realidad, si bien hay un conocimiento de los talleristas o hay una formación, obviamente, sobre todo el equipo que nosotros conformamos para hacer la iniciativa, son gente sumamente formada, en realidad lo rico es la experiencia que surge del trabajo entre pares, ¿sí? Es un disparador, es una dinámica para romper un poco la estructura, para perder el miedo y para poder empezar a hablar sobre cómo son los modelos familiares que tenemos. O sea, si nosotros no sabemos cómo queremos proyectarnos como padres, difícilmente podamos hacerlo. Entonces pensarse un poco primero como hijos, qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que no nos gustó, con qué nos identificamos como
modelo de madre, como modelo de padre, y a partir de ahí surgen un montón de cosas que tienen que ver con la violencia que gran parte de nosotros ha vivido en la crianza, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de la contención, a partir de saber que no somos la única persona que le pasó esto, a partir de saber que a partir de la reflexión y de reconocer hacia dónde queremos dirigirnos, podemos cambiar nuestra forma de dirigirnos hacia nuestros chicos y por ende tener otros resultados en la crianza. Bueno, hay otro taller que tiene que ver con la comunicación. Nosotros por ahí, en este ámbito, es muy posible que todos conozcamos cómo es el ciclo de la comunicación, cómo se transmite un mensaje, cómo podemos asegurarnos si lo que yo dije se entendió, ¿no? Sin embargo, mucha gente no lo sabe y entonces en estos talleres un poco se trata de bajar este conocimiento y otras formas de comunicarse y la importancia de la palabra a la hora de poder educar a un niño, hablarle, explicarle, que pueda anticipar las cosas. Bien, también un poco se trabaja sobre el tema de los hábitos, los pañales, los chupetes, que son los problemas que tienen muchas veces las madres a la hora de la crianza, que generan angustia, situaciones de desborde, de violencia, y es bueno trabajarlas de manera grupal. No es un grupo terapéutico, ¿no? Es un grupo de reflexión, es un grupo donde la idea es generar redes, encontrarse, poder compartir y con una guía, un tallerista que lo que hace es dirigir y bajar cierta información que posiblemente los participantes no tienen. Muchas de las veces las soluciones se las dan entre sí. Por ahí, bueno, no importa si me pongo a contar anécdotas. Bueno, el curso de formación básicamente tiene la misma lógica, es una serie de 8 talleres donde se trabaja ya más desde un poquito más teórico y conceptual el abordaje que se pretende que pueda tener o el manejo que pueda tener la persona que vaya a liderar talleres de este tipo. Pero se pone mucho el énfasis en que el rol del coordinador no es alguien que viene a bajar un saber, ni que tienen que juzgar a los participantes, sino todo lo contrario, generar el espacio, permitir que se hable, que se puedan discutir, que puedan reflexionar sobre las propias prácticas. Bien. Lo más divertido de todo esto me parece que es un poco contarles lo que pasó, ¿no? O sea, yo les conté que hubo 68 talleres en el 2016. Nosotros llamamos, los talleres los convocamos para madres, padres y cuidadores, porque a veces no sos la madre, pero sos el que lo cuida y te interesa saber cómo lidiar con estas cuestiones. Y también porque desde un enfoque de género nosotros consideramos que el rol del padre, un rol activo, comprometido en la crianza, es fundamental y por eso también convocarlos, invitarlos a que puedan tener un espacio en estos talleres. La realidad es que quiero decir bien, 98, podemos pasar, podemos seguir, ahí hay una foto de un taller, esto tenía que ver con el curso de formación, seguimos a la siguiente, acá, el 98% de las participantes fueron mujeres, o sea, estaban todos invitados, ¿no? Pero 98% de mujeres. Todas ellas madres y algunas abuelas, ¿sí? En general el espacio que buscamos para hacer los talleres fueron centros de primera infancia o algo muy similar, jardín maternal, o sea, lugares donde las madres ya estuvieran de algún modo vinculadas o convocadas a ese espacio, como que no sea un lugar ajeno. Y bueno, la edad promedio era entre 25 y 35 años, pero había abuelas, así que en realidad es bastante baja la edad promedio de las madres. Y el 10% de las madres eran madres adolescentes. Casi el 50% tenía 2 o 3 hijos y el 15% entre 5 y 9. Así que eran madres que les venía bien, tenían bastante tema con la crianza. El 50% de ellas tenían la secundaria completa. Y el 65% señalaba tener empleo, aunque en general de manera informal, que esto está muy asociado a la situación de las madres. O sea, es difícil ser madre y tener empleo en relación de dependencia, con todas las condiciones. Nosotros, para tratar de medir el impacto o evaluar esta iniciativa,
aplicamos una encuesta sobre percepciones o sobre ideas vinculadas con el tema antes de empezar el taller y al finalizar el taller. Yo solamente elegí 3 de las preguntas, en la próxima diapositiva lo van a ver. Lo voy a leer de acá porque es más fácil. Solo 3, la encuesta es un poco más extensa, ¿no? Pero por ejemplo, para poner límites a los chicos está bien, les preguntábamos, ¿no? Y entonces las respuestas eran retarlos, prohibirles algo que les gusta, pegarles una cachetada, ponerlos en penitencia. Bien, uno de los datos para destacar principalmente ahí son 2 en realidad. Uno es pegarles una cachetada. Al principio el 73% pensaba que estaba bien. Y al final el 75% opinaba que no se podía o que estaba mal. Falta la aclaración. El primero era sí, el segundo era no, el otro era no sé, perdón. Y en el caso de retarlos, igual ahí me queda la duda, ¿no? Porque el 87% pensaba que sí había que retarlos y al final del taller solo el 46% dice que hay que retarlos. Y ahí me queda la pregunta de, bueno, no hay que retarlos de manera violenta, pero sí hay que ponerle límites. Entonces ahí tengo alguna duda respecto de cómo entiende también la gente, porque esto es algo que lo hacen ellos espontáneamente, ¿no? Les da la encuesta con bastante apoyo porque no todo el mundo tiene la capacidad de leer una encuesta y poder contestarla fácilmente, ¿no? Pero se pudo hacer. En general, en todas las variables se disminuyó, digamos, el grado de aceptación hacia la violencia. Después otro de los talleres que tuvo mucho impacto se ve que es el de estereotipos de género. Nosotros tratamos de trabajar de que los niños y las niñas son iguales, no se portan peor, ¿no? En realidad hay que trabajar para que un varón y una nena puedan ser iguales en su crianza. Veíamos antes que les pega más a los varones cuando son chicos porque son más, traviesos. Habría que ver si es verdad o tenemos una predisposición más rápida, le tenemos menos paciencia. Habría que ver, ¿no? Cuáles son las verdaderas razones. Pero les preguntábamos, algunos juguetes son para nenas y otros para nenes, y el 71% de la gente dijo que sí. Y cuando terminó el curso, solamente el 21% de la gente dijo que sí. Entonces, bueno, nosotros ahí hubo un gran taller sobre, cómo formar chicos que no reproduzcan las situaciones de asimetría, los estereotipos, ¿no? Después, las nenas se portan mejor que los varones y en el 73% de los casos decían que sí. Y después reconsideraron y parece que el 23% creía que sí. Bien, ya estamos terminando igual, ¿eh? Después, ¿qué te parece? ¿Una buena esposa tiene que obedecer a su marido? Bueno, tenía que ver con violencia de género, también ahí hubo un cambio de percepción. Y esto creo que era lo que queríamos destacar. Algunos resultados en la próxima diapositiva. La iniciativa ofrece un nuevo espacio de reflexión sobre el proceso de crianza y revisar el uso de la violencia como forma de disciplina infantil. Ofrece información y permite el empoderamiento de las mujeres en relación a la violencia contra ellas, bajo el supuesto de que cuando la madre es víctima de violencia, los hijos tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia. Otro resultado para destacar es que el piloto que hicimos en la provincia de Buenos Aires, la provincia lo tomó como una política pública propia y destinó recursos y gente para poder replicar estos talleres al nivel de toda la provincia, ¿no? Porque nosotros pudimos hacer un piloto que implicaba a 5 municipios. Ahora, este año, estamos haciendo una estrategia principalmente enfocada en los talleres de formación en las 5 regiones de la provincia. Entonces, ahí se está generando capacidad instalada para poder atender este tipo de iniciativas. Obviamente que esto es algo flexible, no pretendemos que cada uno haga lo mismo que nosotros pensamos acá, sino que tomar el dispositivo, tomar un poco de la experiencia y poder aprovechar lo que les sirva. En la provincia de Buenos Aires se crearon grupos de mateadas, y que no es un taller, pero es un grupo de mujeres que se reúne y cumple un poco la misma función, porque hay alguien que trata de guiar esa reunión, otras que se llaman manzaneras y que también trabajan en el tema de crianzas. Bueno, distintas formas como interpretaciones libres
de los talleres de crianza. Por último, para cerrar, además de hacer esta iniciativa, se hizo una campaña de comunicación, de sensibilización pública, que está en la próxima diapositiva, que apuntaba a difundir mensajes que promuevan pautas de crianza sin violencia. Fomentar el diálogo para resolver conflictos, ser un buen modelo porque los chicos aprenden lo que ven, mucho más de lo que les decimos, poner límites sin usar golpes, gritos o insultos. Bueno, estas campañas se hicieron en conjunto con Salta y con Entre Ríos, porque las provincias se mostraron interesadas y pusieron a funcionar sus espacios de comunicación, y entonces se lanzaron en conjunto con UNICEF en las provincias. Obviamente que hay otras provincias que están interesadas y que lo van a hacer, San Juan, no me quiero equivocar, creo que Santiago del Estero. Bueno, así que un poco esto era lo que les queríamos contar, que una forma, un grano de arena para contribuir a la aspiración que tenemos de reducir la violencia contra los niños. Así que bueno, gracias a ustedes. Agradecemos a la licenciada Nelia Cervone, a la licenciada Sonia Almada y a María Lucía Argüello por sus palabras dadas en este primer congreso.